Miren, le voy a ocupar unos minutos con el tema, el perfil de una iglesia victoriosa. Entonces, aquí en el capítulo 5, podríamos decir que fue la época de oro de la iglesia. Una iglesia invencible, victoriosa, y le vamos a dar las cualidades que vienen siendo hoy como un termómetro para nosotros poder darnos cuenta si estamos realmente en una iglesia victoriosa. Alabado el nombre del Señor. Tenemos que dice la palabra del Señor primero: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Entonces, esta iglesia victoriosa tenía algo que la iglesia que no lo tenga no va a ser efectiva. Número uno, señales y prodigios. Esto quiere decir que la iglesia debe contar con los dones del Espíritu Santo. No importa capacidad humana, no importa estructura física, no importa preparación académica, no importa recursos materiales, no importa talentos naturales, gente, cantantes profesionales, personas con oratoria bien desarrollada. Si la iglesia no tiene esa parte de las señales y prodigios que deben seguirla, no podremos impactar a lo de allá afuera. La palabra Cristo dijo lo siguiente: de cierto os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él la hará también, porque yo voy al Padre. ¿Qué está diciendo Cristo? Le voy a dar herramientas para que ustedes puedan ser efectivos en la obra misionera. Yo digo que la carta, las credenciales de la iglesia, cuando envían a un embajador fuera de su país, él tiene que presentar credenciales. Llega al país, tiene que entregarle a lo que es el gobierno donde va las credenciales de que ese es el embajador que representa a la República Dominicana. Esas credenciales van firmadas por el presidente y ya a partir de ahí esa persona la ven ahí como un representante de la República Dominicana. Las credenciales de la iglesia son los milagros y los prodigios. Yo no sé si ustedes recordarán cuando apenas estábamos iniciando los cultos del club, eso que fue con mucha batalla, mucho antagonismo, muchos enemigos de la obra por sacarnos de ahí, porque di que hacemos bulla. El asunto es que no le molesta la bulla de lo político, ni le molesta la bulla de lo discolay, pero le molesta la bulla, que le llaman ellos bulla. Yo no le llamo bulla, yo le llamo arma mortal contra los demonios y contra el diablo. Porque cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Pero no sé si ustedes recuerdan una de las credenciales que presentó Dios para que nosotros, ahí el barrio, supiera lo que verdaderamente nosotros representábamos. Y fue una señora que llegó al club con un cáncer terminal. No sé si los hermanos lo recuerdan. Ella fue al club con un cáncer. Yo tengo el nombre de ella. Y ella dice que cuando, específicamente recuerdo que oré por ella. Ella dice que cuando le oré, una anestesia le tomó todo el vientre. Y cuando llegó a su casa botó una bola de sangre del tamaño de un puño. Y que cuando fue al médico le dijo: el que hizo eso lo hizo bien, porque el cáncer ha desaparecido totalmente de su cuerpo. ¿Para qué Dios hace eso? ¿Para que Tomás del Orbe consiga fama? No. ¿Para que la iglesia se vanaglorie? No.
presentando credenciales para decirle al barrio: eso que se está haciendo ahí es mío, así es que pueden llevar a los enfermos, pueden llevar a los drogadictos, pueden llevar a la gente que tiene problemas, porque yo doy fe que estoy trabajando ahí. Pero la segunda parte tiene que ver con lo que es otra evidencia, que es la unidad. Una iglesia gloriosa tiene que estar unida. No puede haber victoria en la división. No puede haber victoria uno pensando una cosa y el otro pensando otra. No puede haber victoria si la iglesia, una parte coge para este lado y la otra coge para este lado, y la otra se queda en un solo lugar, ni para adelante ni para atrás. Aquí dice la palabra que estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. La unidad es uno de los mensajes principales de Cristo para la iglesia. Por eso en San Juan 17 dice Cristo: Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo pueda creer que tú me enviaste. Tú en mí y yo en ellos, que sean perfectos en unidad. Cuando la iglesia trabaja unida, no hay quien la detenga. El diablo conoce eso y se lo sabe de memoria, y como Maquiavelo, que decía: divide y vencerá. Satanás sabe que enfrentar a un pueblo unido no le es fácil. Por eso va a tratar de trabajar tu mente para que te mantenga como la oveja negra. Que te mantenga no solamente no haciendo lo que está haciendo la iglesia, no enfocándote en la visión de la iglesia, sino que aún no solamente no está haciéndolo, sino que por debajo le hace la guerra. Entonces la unidad, cuando la iglesia está en victoria, la carreta se empuja para un solo lado, porque todo el mundo tiene la misma visión. Estaban todos unánimes, todos, las palabras, todos, era todos, ahí todos estaban atentos a la visión de Pedro y de Juan. Pero el versículo 13, vamos al tercer punto, que dice: de los demás. Y quiero que atiendan bien esta parte, porque ojalá que aquí no aparezca ese tipo de creyente que se pueda ubicar en el renglón de los demás. Ese renglón de los demás dice: ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Los demás son los que no quieren entrar por completo al reino. Los que quieren jugar con el evangelio. Los que quieren doble vida. Los que no tienen intención de consagrarse y que solo van a la iglesia para botar el golpe. A ellos no les interesa la predicación. A ellos no les interesa la consagración. Ellos no se identifican con la visión de la iglesia. Ellos son lo demás. Están ahí porque se sienten bien. Porque la iglesia, gracias a Dios, tiene buen aire. Porque ahí veo a mi amiga que solamente la veo en la iglesia. Pero la iglesia no puede contar con ellos porque no tienen ningún nivel de compromiso. Dice la palabra que los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. ¿Por qué? Porque no se querían juntar con los que estaban unidos. ¿Saben por qué? Por lo que se manifestaba en ese lugar. Sabe que cuando la iglesia está en victoria hay algo que pasa. Hay unción del Espíritu Santo.
El diablo tiene que estar de lejito porque hay gloria en medio de la iglesia. El que está viviendo doble vida comienza a tener miedo porque en cualquier momento el Espíritu Santo lo desnuda y lo presenta como está en pecado. Y a cualquiera persona que sabe que Dios habla y que se está manifestando, no va a querer estar cerca de gente llena de fuego, porque sabe que el pecado tarde o temprano Dios lo va a sacar a la luz. Dale fuerte el aplauso. Los demás, dice, los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, porque Dios acababa de matar a Ananías y a Zafira. Alguien me dijo: ¿por qué no vuelven los días de Ananías y de Zafira? ¿Por qué Dios no vuelve a matar gente? ¿Por qué no está cayendo gente en el altar como hacían antes? Con todo esto es poca vergüenza, que sabiendo que están pecando contra Dios, se paran en el púlpito santo a adorar o a predicar, a decir cosas de Dios, sabiendo que están en peligro hasta de muerte. La iglesia verdadera produce temor en los que no son verdaderos, porque una iglesia fría es un depósito de inmundicia, es un depósito de toda cosa malsana, y se parece al agua estancada. Le cae una hoja seca y se queda ahí. Todo lo que le llega se queda ahí. Llega un tiempo que el agua tiene un mal olor tan fuerte que nadie quiere pasar por ese lugar. Pero una iglesia en victoria, llena de poder, llena de los dones, el don de profecía activado, gente hablando de parte de Dios, aún lo escondido del corazón sale a la luz. Es un torrente de agua caudaloso. Toda la basura que cae se va, porque el Espíritu Santo se lleva todo lo que no sirve y solamente se queda lo de Dios. Llega un momento que, como dice la palabra del Señor, su aventador está en su mano. Si no ha entendido, te lo explico. Aventador, en mi campo le llamaban la batea. ¿Cuánto conocen la batea? Es una pieza especialmente de la amapola que sacan, parece una ponchera. En la batea sacudían el arroz. No el arroz que usted compra hoy, de esas marcas reconocidas que no le voy a dar publicidad. Era un arroz que lo majaban en pilón. Y cuando lo majaban, entonces lo llevaban a una batea y lo sacudían, lo brincaban. ¿Y sabe cómo le hacía la señora de la casa cuando le daba hacia arriba? Lo soplaba. Y cuando lo soplaba, la paja se iba. Queriendo decir, Juan el aventador está en su mano. Dios hace rato que tiene la batea en la mano, donde está sacudiendo el trigo y también hay paja. Y saben lo que va a pasar con la paja: cristianos hipócritas, pecadores escondidos haciéndole daño a la iglesia, que Jehová lo va a soplar. La paja se va y el trigo se recogerá en el grano. Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien tiene que alabar al Señor en esta hora. Pero la tercera parte dice: más el pueblo, la gente de allá afuera, dice, los alababa grandemente. Eso quiere decir, eso que ustedes oyen allá afuera, que nos critican, que saben muy bien quién es de Dios y quién no es de Dios. Ellos no leen Biblia, pero ellos saben dónde está la verdad. A mí me encontré con un hombre en la calle y me dice: pastor, usted no me conoce.
yo no quiero saber de iglesia. Nunca me han gustado las iglesias. Pero le explicaré algo que me pasó en su iglesia. Le dije, dígame, yo no sé quién es, en el colmado de allá abajo. Y me dice, yo por curiosidad me metí a un culto que ustedes tenían a las 9 de la mañana. Mi propósito era durar ahí 2 o 3 minutos e irme. ¿Y sabe qué, pastor? Me dieron las 10 de la mañana y yo no me podía mover de la silla. Me dieron las 11 de la mañana y no me podía mover de la silla. Me dieron las 12, no me podía mover. Me dieron la 1 y no tenía hambre. Me dieron las 2 de la tarde y sin hambre y sin deseo de irme. Ustedes tenían retiro y yo no lo sabía. Me tiré el retiro entero y fue el mejor día de mi vida. Ese día que estuve dale fuerte el aplauso al Señor. La gente de allá afuera no conocen la Biblia, pero ellos saben dónde está lo que ellos necesitan. Oiga lo que está diciendo. El pueblo los alababa grandemente. A mí me parece oír las conversaciones del pueblo. Los fariseos dicen que son impostores y engañadores. Los fariseos los quieren matar. Pero pasa algo. Es que mi tía se sanó cuando la sombra de Pedro le pasó por arriba. Me están diciendo que son malos, pero por donde quiera que pasan los enfermos se sanan, se convierten en los pecadores. Gente que lo escucha no quiere seguir pecando. Así es que, como le decían a Cristo, los fariseos decían, los discípulos, no los discípulos, la gente común, este habla como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos. Hay una cantidad de gente allá afuera que todavía no está aquí ni ha ido al club, pero ellos están diciendo, cuando decida buscar a Cristo, yo sé para dónde voy a coger, porque yo, dale fuerte, porque yo sé dónde hay gloria, yo sé dónde está Dios, yo sé dónde Dios trabaja y le damos toda la gloria a Él. Él solo la merece. El pueblo lo alababa grandemente. Número 5. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Oiga, aumentaban más. Esta es otra evidencia de una iglesia victoriosa. Tiene que ganar almas. A mí no me vengan con el cuento. Dios lo que quiere es calidad. Para justificar el pasarse 3 años sin hacer un bautismo, 3 y 4 años sin ganarse un alma, 20 años en una iglesia y cada año tienen menos. Y lo justifican diciendo, no, a mí no me importa si me quedo con 2, porque Dios lo que quiere es calidad. No, Dios quiere calidad, pero Dios quiere también cantidad, porque Dios dijo, todas las almas son mías, la del viejo, la del joven, la de mujer, la del niño, todas las almas son mías. Y si todas las almas son de mi papá, yo voy a reclamar lo que le toca a alguien. Tiene que alabar a Dios, iglesia. Tú tienes que decir en esta hora, si todas las almas son de mi papá, yo como hijo la voy a reclamar, porque están en manos equivocadas. Alguien tiene que alabar a Dios en esta hora. El número aumentaba, tanto de mujeres como de hombres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Eso se lee tan sencillo, pero cuando usted lo analiza, hay que irse allá. Anuncian que Pedro está en Jope y que viene en un recorrido hacia Jerusalén. Como dicen en mi campo, ¿qué reperpero? La gente
recibía la noticia: Pedro viene por ahí. Imagínese usted la gente corriendo a buscar al paralítico, al cieguito, al leproso, echárselo al hombro. No sé qué tiempo duraban, pero quizás lo ponían en la orilla del camino temprano. Tenían que esperar que el sol saliera, porque sin sol no hay sombra. Lo que indica que tenían que esperar, número uno, que el sol saliera y que Pedro llegara. Pedro no venía a ponerle la mano a nadie, porque Pedro se movía bajo una palabra profética que Cristo dijo: el que cree en mí, las obras que yo hago la va a hacer, y mayores, porque yo voy al Padre. En otra palabra, todo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo con el apoyo del Padre. Pero el que me sigue a mí va a tener dos, porque va a tener al Padre y me va a tener a mí a la derecha del Padre. En otras palabras, cuando mis hijos se muevan, el Padre quiere obrar, pero yo estoy al lado y le voy a decir: tienes que darle poder. Ese me representa a mí. Los demonios tienen que quitarse. Ese que va ahí me representa a mí, y yo doy la cara por él. Ellos donde van voy yo. Así es, Padre, que vamos a trabajar. Por eso dijo: mi Padre y yo hasta ahora trabajamos. Y me parece ver a Pedro que viene caminando y mucha gente atrás. Y eso a Pedro le fue más fácil. Yo creo que Pedro se cansó menos que Cristo. ¿Por qué? Porque Pedro no estaba cogiendo lucha con gente. Él caminaba y le iba pasando a los enfermos, y la sombra iba. Cada vez que la sombra le caía, uno se paraba, le caía otro, se paraba. Y Pedro, cuando venía a llegar a la otra esquina, ya todo el mundo estaba de pie caminando detrás de Pedro. La sombra de Pedro sana a los enfermos. No era la sombra ni tampoco Pedro, era el Espíritu del Nazareno. Sacaban a los enfermos a las calles. Yo decía anoche donde estaba predicando que va a venir, y estamos orando por un avivamiento tan grande, pero tan grande, que nos van a traer enfermos en ambulancia. No sé, el que dijo amén lo felicito. Pero yo quiero ver los días de Luis Urbáez. Yo quiero ver los días de David García, que dice que David García predicando en la Asamblea Central de la Duarte en tiempo de Trujillo, él predicando en la iglesia, y en la calle Duarte la gente se caía solo sin saber lo que estaba pasando. El poder tomaba control de todas esas calles. Cantidad de personas en el suelo que ni sabían por qué se caían. Cuando el Espíritu Santo toma alguien tiene que alabar a Dios aquí en esta hora. Cuando hay poder de Dios, una iglesia gloriosa, una iglesia victoriosa, no hay poder del enemigo que pueda detenerla. Los enfermos en la calle los ponían en cama y lecho, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. El 16: y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén. Entonces la verdadera iglesia del Señor se reconocerá por las señales que la siguen. Cristo se encargó de cubrir a la iglesia con una protección, no solo protección, sino con algunas cualidades para que la gente la identifique como la verdadera iglesia. Te lo voy a explicar de la siguiente manera, ya casi terminando. Felipe llegó a Samaria. ¿Quién era Felipe? Oigan, ¿quién era Felipe? En la iglesia de Jerusalén, los chismes quisieron entrar para desenfocar a Pedro y a Juan, que eran los líderes. ¿Cuáles eran los chismes? Las viudas de los griegos. Los judíos tenían varios tipos de judíos. El judío ortodoxo de Abraham, judío neto. Por eso Pablo, cuando tenía que gloriarse, decía: yo soy de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo,
perseguidor de la iglesia. En otra palabra, soy un judío con pedigrí. Pero también estaba el judío prosélito, que era el judío que, siendo gentil, abrazaba la fe judía, hacía un pacto y se convertía en judío porque lo aceptaba como su religión. Pero también estaban los judíos griegos, que eran los que tenían padres judíos, pero la mamá era griega, como Timoteo. Entonces el chisme fue que comenzó a haber problemas porque habían unas distribuciones para las viudas, y los que venían de los griegos decían: a las viudas de los griegos no se le está dando la comida. Le llegó eso a Pedro y a Juan para desenfocarlo y sacarlo del verdadero propósito. Y dijo Pedro: no está bien que dejemos la palabra de Dios para atender a las mesas. Vamos a elegir a 7 varones, atiendan, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. La iglesia gloriosa tiene que saber a quién pone en diferentes funciones. No quien hable más bonito o tenga más diploma o más dinero. Tiene que ser de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. El que no tenga esas 3 cualidades no va a ser efectivo en la obra del Señor. Pero ¿sabe a quiénes eligieron de esos 7? 2 que sobresalieron: Esteban y Felipe. Esteban, ya ustedes saben cómo se presentó como un predicador y lo mataron. Pero Felipe terminó predicando en Samaria. ¿Y saben qué pasó en Samaria? En Samaria había un mago que la Biblia dice todo el pueblo pensaba que este hombre era de Dios, porque por sus artes mágicas había engañado al pueblo. Pero este señor en Samaria tenía a todo el pueblo engañado. ¿Y sabe lo que decía el pueblo? Ese es el poder de Dios. ¿Y sabe lo que dice la palabra? Cuando llegó Felipe, porque una de las funciones de la iglesia es dejar al descubierto la mentira. Por eso la iglesia no se puede confundir con las demás religiones. Donde quiera que la iglesia esté, la gente debe identificarla como la verdadera iglesia de Cristo, con las credenciales que Cristo le dejó. Es la única iglesia que puede orar por los enfermos y sanarse, decirle a los endemoniados: sé libre, y los demonios tienen que salir en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso dice que Felipe comienza a predicar y Dios a obrar milagros. ¿Y sabe lo que le pasó al mago? Que se quedó sin gente. ¿Sabe cuál es mi petición finalizando? Que la iglesia ocupe el lugar que le toca y los centros espiritistas comiencen a dejar a la bruja esa esperando que le llegue gente, y la gente no le va a llegar. Que los centros de brujería tengan que cerrarlo, porque la gente va a decir: yo no quiero brujería, porque allí hay un poder mayor que me va a resolver el problema de mi casa, el problema de mi salud, el problema económico. Yo voy a ir a donde esa gente. Dice: todos los que oían al mago se le fueron y comenzaron a oír a Felipe. Y dice que también el mago cogió para allá y también le gustó el asunto y se convirtió. Parece que el mago dijo: diablo, adiós. Apareció uno que tiene más poder que tú y yo soy inteligente. Yo no voy a seguir contigo porque yo quiero seguir con el que tiene más poder. Así es que yo me voy a poner. El mago por lo menos fue más inteligente que gente que yo conozco, que saben que el río de Dios va en una dirección y ellos cogen otra. No sea bruto, por donde Dios se esté metiendo, métete tú también. No le haga la guerra a lo de Dios. Es la pelea del huevo y de la piedra. Alíneate conmigo. El que no recoge desparrama, dijo el Señor. Siento la presencia de Dios aquí.
Hay gente bruto, ellos saben por dónde Dios se está metiendo. Y ellos lo que hacen es o se salen o no se alinean. Si usted ve que Dios va por un lado, ajústese ahí y diga: yo quiero ser parte de lo victorioso. Por donde va el río de Dios, yo voy a marchar también. Para donde Dios se meta, yo me meto. Pues el mago fue inteligente, porque dice, se convirtió, soltó la magia, y entonces estaba en todo lo que hacían los discípulos. Parece que él decía: yo tengo que aprender también. Eso, ustedes no han visto gente que usted dice: wow, si yo tuviera eso. ¿Y cómo es que esa persona dice 3 palabras y se convierte en 20? ¿Y cómo es que tan fácil, con 2 cositas que haga, ya todo está ocurriendo? Se sanan los enfermos con una palabra. El hombre dijo: espérate, yo quiero esto. Yo lo felicito a él, porque él supera evangélicos apáticos que se le pasan los años en el mismo lugar, no tienen aspiraciones. El mismo mediocre no crece. No hacen ni dejan hacer. Son bomberos, matafe. Le cierran el reino a los demás, y a los que están entrando no lo dejan entrar. Ni entran ellos, ni ayudan a los que quieren entrar. Este mago se acerca y comienza día por día. No creo que fue en un solo día. Él constantemente está oyendo a Felipe, oyendo a Pedro, y se desesperó un día. Se parece a gente que yo conozco que no tienen paciencia. Ellos van a un culto por ahí, viene un profeta y le pone la mano: Dios te declara profeta. Y no han llegado bien a la casa cuando le vienen profetizando hasta el carbonero de la calle. Llegan a la iglesia y le profetizan a 5, a 6, a 7. No tienen paciencia. Este mago esperó su momento, pero dice que se desesperó y llamó aparte a Pedro y dijo: este es el que tiene la cosa. Yo no voy a perder tiempo con Felipe. Cuando Pedro llegó, que le puso la mano, fue que ellos recibieron el Espíritu Santo. Por tanto dijo: yo voy a hablar con el que sabe de esto. Déjame. Pedro, ven acá, mi hijo. Mira, dime cuánto te doy para que me dé eso. Yo quiero tener gente. Yo tenía mucha gente y la perdí todas. Dime que yo te doy. ¿Cuánto es la cantidad? Porque él hizo mucho cuarto con la magia. ¿Cuánto pago para tener eso que tú tienes? Porque es que tú le pones la mano a la gente y comienzan a hablar en lengua. Tú le pones la mano a la gente y se sana. La sombra tuya sana a los enfermos. ¿Cuánto es que hay que pagar? Y ese Pedro, que era un poquito, no sé si mal educado, pero que a veces le faltaba la ética, se paró firme, levantó la mano y le dijo: tu dinero perezca contigo, que cree que los dones de Dios se compran con dinero. Tú no tienes parte ni suerte en este asunto, porque aquí toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de la luz. Aquí lo de Dios viene de Dios. Las credenciales la da Dios. Si te la dan los hombres, nadie la va a respetar. Las credenciales que dan los hombres solamente la pueden respetar los hombres, pero las credenciales que da Dios en el infierno la conocen, y cuando tú la presentas te van a decir: ah, yo lo conozco a ese que viene ahí, tiene placa de reconocimiento, contiene lo que son aquellas credenciales que lo acreditan como parte de una iglesia gloriosa.